Bueno, primero que nada, agradecidos al Señor, hermanos, por su ayuda, ¿no? En el progreso de esta fascinante serie que hemos comenzado ya hace 3 domingos, hace 3 días del Señor. Fascinante serie, aunque novedosa, ¿no? Pero hermosa, ya que la glorificación de Dios es la esencia de la teología del pacto. Hoy continuamos con nuestra serie de la teología del pacto y ya vamos a ver lo que nos toca el día de hoy. Habiendo ya realizado una introducción, ¿no?, en el primer sermón, viendo qué era la teología del pacto, habiendo definido el pacto de redención, y la semana pasada haber revisado lo que sería el pacto de obras, pasemos a tratar el día de hoy con el pacto de gracia. Bien, antes de comenzar, este tema es una vez más bastante amplio. Lo que vamos a hacer es dar como, por decirlo así, una introducción al pacto de gracia para que nosotros podamos entender las bases y de acá en adelante, pues cada uno de nosotros poder ser más inmersos en estas doctrinas que nos son de mucha ayuda, edificación y sobre todo nos ayudan a entender mejor las escrituras, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a tratar el día de hoy con el pacto de gracia. El sermón pasado, hermanos, expusimos la gran problemática de la ruptura del pacto de obras, ¿verdad? En el que, siendo representados en Adán, vimos acerca del federalismo, ¿se acuerdan? Todos somos culpables del quebrantamiento del pacto de obras. Y que el signo de la desobediencia que el Señor nos ha dejado hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, es el signo que nos ha dejado el Señor de la desobediencia de ese pacto, de la violación del pacto de obras, es la muerte. Una vez más, hermanos, la próxima vez que tú veas morir a una persona, lo primero que debe venirte a la mente es que nosotros hemos quebrantado el pacto del Señor, como hombres, ¿no? Porque el Señor mismo dijo, el día que comieres de él, como vimos, ¿no?, acerca del significado de los árboles, el día que comieres de él, ciertamente, o sea, el Señor no estaba jugando, no estaba diciendo, tal vez te mueres, no, ciertamente morirás. Y eso es lo que nos dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, es decir, el pecado trajo la muerte, hermanos, ¿sí? Entonces dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces la relación entre el pecado y la muerte es bastante cercana, tienen mucho que ver, ¿sí? Son proporcionales, por decirlo así. ¿Ok? En ese sentido, ¿no?, que toda la humanidad se encuentra en un estado de pecado y miseria, porque eso es lo que vemos. Mira tus ojos, saca tus ojos a la calle y mira la realidad de este mundo. Si bien el Señor en su misericordia nos da algunas gracias comunes, ¿no?, porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, vemos que algunas personas aún todavía tratan de ser benevolentes los unos con los otros. Por sobre todo eso, hermanos, el gran problema de toda la humanidad es el pecado. Y algo a lo cual nosotros nunca vamos a poder escapar, ningún ser humano, ni la ciencia, ni los adelantos no han podido y tampoco van a poder, es al resultado de la desobediencia, a saber, la muerte. ¿Sí? Tarde o temprano todos vamos a morir. Como vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que la humanidad se encuentra en ese estado de pecado y miseria, sin esperanza en el mundo. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Así es como nos encontramos en este mundo, sin esperanza, ya que la enemistad de Dios, mis hermanos, para con el pecador es sinónimo, como vimos la semana pasada, de muerte temporal, espiritual y eterna. Muerte temporal, claro, porque de aquí su servidor, de que unos 100 años, tal vez 80 años, ya no va a estar acá. Una muerte temporal. Una muerte espiritual, su servidor a sus 21 años de edad conoció recién la verdad de Cristo. Antes de ello yo estaba muerto en delitos y pecados, gozándome en el mundo. Muerte espiritual. Y si hubiera continuado en ese estado, si no hubiera sido por la misericordia y gracia del Señor, mi muerte temporal se convertiría en la resurrección final en muerte eterna.
en la segunda muerte. ¿Sí? O sea, hermanos, en resumen de lo que vimos la semana pasada, en cuanto al pacto de obras, el pecado y la muerte tienen una relación estrecha. ¿Sí? Estrecha. Son proporcionales, por decirlo así. ¿Ok? Bien, ahora, adentrémonos un poquito más recordando lo que habíamos visto la semana pasada. Nuestro mejor representante cayó miserablemente al violar el pacto de obras, ¿verdad? Miserablemente. El cual exigía obediencia perfecta a las leyes del Creador. Nosotros, como hijos de Adán, ¿no? En representatividad, como vimos la semana pasada, que vendría a ser el quebrantamiento del pacto de obras, que luego más adelante se fue formulando con el nombre de pecado original. Pero, aparte de ello, el pecado actual o personal. A partir de este sermón yo me voy a referir como pecado actual aquello que nosotros en nuestra carne hacemos. Entonces tenemos la representatividad caída en el pacto de obras y nuestra propia vida pecaminosa, es decir, el pacto actual. Hermanos, somos los menos calificados de intentar agradar a Dios por medio de nuestras obras y querer intentar cumplir el pacto de obras. Es ridículo y sin sentido. El Señor mismo dice, ¿no? Isaías 64:6, un pasaje bastante conocido. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros, y nuestras justicias, es decir, lo que nosotros decimos que es correcto, que está bien, ante nuestros propios ojos, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Es decir, que todo lo que nosotros intentamos hacer bien, ¿sí?, no es válido para con lo que respectaría el pacto de obras. Porque el pacto de obras fue establecido en la perfección y santidad. Y hay un dicho muy conocido, ¿verdad? Nadie es perfecto. Hasta el impío más impío conoce esa frase. Lo cual es cierto. Entonces, es necio intentar, como vimos la semana pasada, intentar querer agradar a Dios por medio de nuestras obras. No se puede. No se puede. Nuestro mejor representante cayó miserablemente y peor nosotros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hago? Hermano, ¿qué hago? Bueno, el Dios vivo y verdadero, mis hermanos, amoroso, misericordioso, todopoderoso, preparó de antemano, escucha bien, preparó de antemano la realización de su gloria, permitiendo que el hombre cayera en el Edén para así revelarnos su eterno plan de redención, o el pacto de redención que ya hemos visto, compadeciéndose de la humanidad pecadora y revelando el pacto de gracia, un pacto mejor y eterno por el cual Dios mismo obraría a favor de los suyos, de los escogidos, a través de un mediador, a saber, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, en palabras simples, tenemos dos opciones en este mundo. Esto es lo que nosotros tenemos. O tratamos de agradar, ¿sí? Escucha bien, por favor. O tratamos de agradar, y tratamos, porque no se va a poder cumplir el pacto de obras en nuestras propias manos y buscar la salvación por medio de ello, o buscamos a alguien, ¿sí?, a alguien que cumpla este pacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los pactos del Señor son eternos. El Señor a ti, a mí, a todos los seres humanos nos sigue exigiendo el pacto de obras, perfección. Pero alguien preguntará, pero entonces si Él exige eso y sabe que nosotros no somos perfectos, entonces, ¿por qué nos exige algo? Romanos capítulo 9, Pablo lucha con esta misma pregunta, ¿no? Pero él mismo responde de una forma bastante interesante. Nosotros, hermanos, tenemos que aferrarnos al plan de Dios. Al plan de Dios. Yo sé que hay mucha gente que se pregunta, ¿no? ¿Pero por qué Dios ha permitido? Yo vi justamente un video, les comparto rápidamente,
de un niño que le estaba preguntando a un pastor acerca de esto, un niño, ¿no? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no fue con su mano y le dijo a Eva que no coma? ¿No? Que no coma, que le cuide. Eso demostraría que Dios sería bueno, ¿verdad? Y este pastor sabiamente responde y le dice, bueno, hoy en día lo que la gente reclama, así a voces grandes, vociferantes, gritando por las calles, es libertad, ¿verdad? En nuestros pueblos latinoamericanos, ¿qué es lo que más busca la gente, según su entender secular? Libertad. Tenemos que ser más libres, ¿no? El Estado nos oprime, que esto nos oprime, todo nos oprime, ¿verdad? Eso quieren, libertad. Bueno, escúchame bien. La libertad como tal, en su máximo esplendor, lo tuvo nuestro representante, Adán. Él tuvo esa libertad de escoger o no escoger. Pero ya sabemos qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Él ha escogido traicionar a Dios. Dios le había hecho juez y señor de la tierra, hermanos. ¿Sí? ¿Pero qué hizo el hombre? Traicionó eso. Traicionó eso. Entonces, en ese sentido, pues todos nosotros venimos de esa raza. ¿Sí? Ninguno de nosotros es alienígena para decir yo no pertenezco a Adán. Eso no es así. No es así. Pero si eso fuera poco, para algunos, yo les hago pensar simplemente eso. Esto. ¿Qué de nosotros? Nos gusta echar a veces así el dedo a las personas, ¿no? Pero cuando el dedo viene hacia nosotros, pues no queremos, ¿verdad? Pero sí tienes que pensar en eso. Mi amigo, mi amiga, el Señor no tiene por inocente a los culpables, es decir, a nosotros. Ese es nuestro estado pecaminoso delante de Dios, ¿sí? Y eso no es poco, porque el castigo del pecado es el infierno. Así de sencillo. No podemos darle vueltas al asunto o darle otro nombre. No, el pecado va a ser pagado en el infierno. O va a ser pagado por alguien. Y de eso se trata el pacto de gracia. ¿Sí? Vamos a definir rápidamente, vamos a ver 2 puntos el día de hoy, nada más. Vamos a definir y vamos a ver aspectos generales del pacto de gracia. Y luego vamos a ver la naturaleza del pacto de gracia, ¿no? Entonces, rápidamente. Definición. Bueno, primeramente debemos recordar que el concepto de pacto, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de pacto? Hemos dicho que el pacto es un acuerdo entre 2 o más partes implicadas en donde los participantes del pacto se comprometen a cumplir términos establecidos sujetos a beneficios y penalidades. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? El concepto de un pacto. Ahora tenemos que definir, pues, ¿qué es gracia? ¿Sí? ¿Qué es gracia? Bueno, yo he encontrado justamente en este diccionario bíblico una definición bien clara y concisa. Gracia, ¿no? Es que la conducta benigna o misericordiosa que una persona más poderosa ejerce sobre otra. Eso es. Conducta benigna y misericordiosa que una persona más poderosa ejerce sobre otra. ¿Sí? En la cristiandad actual conocemos y escuchamos la definición de que es un regalo inmerecido, ¿verdad? Es un buen concepto, pero va más allá. Va más allá, hermanos. ¿Sí? Entonces ya hemos visto que es un pacto y que es gracia. Vamos a juntar esto y vamos a sacar una definición. ¿Sí? Tengo una definición concluida después de varias lecturas, y luego vamos a leer también la definición del pacto de gracia que nos presenta la Confesión de Fe de Westminster, ¿sí? Entonces, vayamos primero con esta definición, ¿sí? Bien, ¿qué es el pacto de gracia? Bueno, el pacto de gracia, hermanos, escúchenme, es un trato santo y eterno entre el Dios vivo y verdadero con los elegidos.
los cuales son pecadores por naturaleza. Este pacto promete liberación de todo mal y la concesión de la salvación por la sola gracia a través del mediador Jesucristo. Lo que más me sorprendió, y también creo que te sorprendió a ti al momento de leer esta definición, es que es un pacto entre Dios y el pecador elegido. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues lo vamos a desarrollar más adelante. Y van a ver que engrana de una forma bastante hermosa. Pero veamos qué es lo que dice ahora nuestra confesión de fe. Que claramente está subordinada a la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? Está subordinada a la palabra del Señor, la confesión. Y dice, por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, es decir, el pacto de obras. Por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad de creer. ¿Bien? Esa es nuestra breve definición del pacto de gracia. El pacto de gracia. Ahora, una pregunta interesante, y creo que muchos nos hemos hecho. Sé que hemos escuchado, ¿no? Ya sea en un sermón, o en algún video, o en algún comentario acerca del pacto de gracia. Pero la pregunta es esta: ¿cuándo empezó el pacto de gracia? ¿Cuándo inició el pacto de gracia? Bueno, primeramente, recordemos que el Señor decretó todo en su consejo eterno de paz, ¿sí? Al cual nosotros lo hemos definido, bueno, no nosotros, ¿no? Sino los hermanos también, y nosotros también, lo hemos definido como pacto de redención, hace 2 sermones atrás. También dijimos que la base del pacto de redención es la gracia de Dios. Eso dijimos en ese sermón, ¿no? Que la base del pacto de redención es la gracia de Dios. Y aquí debemos hacer una aclaración. Hermanos, Dios no nos necesita. Una vez más, tengo que hacer el recuerdo. Dios no nos necesita. Si Él decidió crear todo lo que tus ojos ven y lo que no podemos ver, fue para su gloria. Fue porque Él así lo quiso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por eso decimos que es gracia, no el favor de Dios. Porque Él así lo quiso, su benevolencia para con su creación. En ese sentido podemos decir que la gracia de Dios es desde la eternidad. Pero, aquí tienen que entenderme, por favor. En ese sentido podemos decir que la gracia de Dios es desde la eternidad. Pero, el pacto de gracia como tal se inició después de la caída. Ya que el hombre, al quebrantar el pacto de obras, el Señor no lo destruyó, sino que se compadeció de ese hombre, no destruyéndolo, como les dije, ¿no? Sino brindándole un camino por el cual podían llegar a Dios. Claramente ya no podía ser el hombre mismo, él ya no podía llegar por sí mismo a Dios, sino por medio de otro que vendría, a saber, Jesús, el Cristo de Dios. Esto fue prometido inmediatamente después de la caída, cuando el Señor está maldiciendo a la serpiente. ¿Y qué le dice allá en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. No va a haber ninguna relación entre los dos. ¿Entre quién? La serpiente antigua, que Apocalipsis nos dice que es el diablo, que es Satanás, y la mujer. ¿Pero en qué sentido la mujer? Y entre tu simiente y la simiente suya. Oh, ya. Satanás va a tener, ¿sí? Esto lo podemos sustentar con las escrituras. Satanás va a tener sus hijos en esta tierra. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: vuestro padre es el diablo. Hay una simiente maldita. Pero dijo que esa enemistad iba a ser con la simiente de la mujer. La simiente. La simiente. Ahora, esta palabra está en singular, mis hermanos. No dice las simientes. Y Pablo igual mismo, en una de sus cartas, aclara esto. La simiente suya. Es decir, esto es interesante.
no les está diciendo directamente a Adán y Eva de son ustedes, no, sino la simiente que vendría, ¿sí? Fuera de ellos, fuera de ellos. Ah, pero ¿qué dijo acerca de esta simiente y de esta otra simiente? Que esta, es decir, la simiente de la mujer, la cual es Cristo Jesús, te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, una explicación sencilla es que cuando tú pisas a una serpiente en la mitad de su cuerpo, por decir por el cuello, su reacción siempre es morder. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, cuando pagó por los pecados, no lo hizo simplemente bien, aquí está y me voy, no, sino que sufrió. Fue el varón de dolores, mis hermanos. Pero, finalmente él pisó la cabeza de la serpiente antigua. Él venció a Satanás en la cruz misma. A eso se refiere esto, hermanos. Eso es Génesis 3.15. Y Génesis 3.15 prometía la restauración de la comunión eterna con el Señor. Eso que habíamos perdido con la caída, pues el Señor mismo por medio de su simiente restauraría esa comunión. Y esto es conocido, este versículo de Génesis 3.15, anótense si quieren, es conocido como el protoevangelio, que proto significa primero, ¿no? O sea, es como decir el primer evangelio. Ya lo encontramos en Génesis 3.15, hermanos, ¿sí? Es entonces, avanzando, que este pacto se inició después de la caída, ¿sí? Se desarrolló y reveló a través de los tiempos, desde ahí hasta su consumación en la encarnación, vida y muerte, resurrección y entronización de Cristo Jesús. Y esto ya nos lleva a una idea interesante. Si el pacto de gracia fue iniciado ahí, pasemos a hablar acerca del alcance de ese pacto, porque tenemos que hablar del alcance del pacto. Sé que muchos de nosotros, cuando hemos escuchado hablar del pacto de gracia, nos vamos directamente al Antiguo o al Nuevo Testamento. Sean sinceros. Al Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Directamente nos vamos al Nuevo Testamento. Pero no es así. No es así. El Señor inició el pacto de gracia, ni bien caímos en el Edén. ¿Por qué? Porque el hombre ya no puede hacer nada por sí solo. Y todo lo que hace es podredumbre y muerte. Necesitamos de la ayuda de Dios desde la caída. Ahora hablemos del alcance del pacto de gracia. En vista que el pacto de gracia fue iniciado después de la caída, su desarrollo y revelación fue desde entonces hasta ahora. En palabras simples, la salvación, hermanos, la restauración de la comunión con el Dios Santo, porque eso es la salvación, como vamos a ver más adelante, siempre, grábate esto por favor, siempre fue por gracia, desde Adán hasta hoy día. No existe existe tal malinterpretación de decir que en el Antiguo Testamento, ¿no?, la gente se salvaba por cumplir los 10 mandamientos. Eso no es verdad, porque la misma realidad natural del hombre lo demuestra. Yo te pregunto, ¿has leído el Antiguo Testamento? ¿Has visto a alguien como Cristo, humanamente hablando, en el Antiguo Testamento? Ni David mismo. David, que tenía el corazón conforme a Dios mismo, ¿qué hizo? Adulteró y asesinó. Ni él mismo. Moisés, el que es conocido como el mediador del pacto sinaítico, como vamos a ver la próxima semana. Yo les pregunto, ¿entró a la tierra prometida? El Señor le dijo no, porque había pecado contra Dios. Entonces, ¿cómo se salvaron, hermanos? La pregunta es esa, ¿cómo se salvaron? Pues la sencilla respuesta es por gracia. ¿Y qué dijimos que era gracia? La conducta benigna o misericordiosa de una persona, en este caso el ser Dios Todopoderoso, que ejerce sobre otra. Ejerce, y a eso vamos a ir ahora hablando cuando pasemos a la naturaleza del pacto. ¿Sí? Bien.
Espero haya quedado claro eso. Pero vamos a leer, ¿sí?, de forma corta, lo que el capítulo 7 concluye hablando acerca del pacto. Y aquí va a hablar de algo que necesitamos entender, hermanos. Esta parte es vital para que lo que vamos a hablar después y nuestra interpretación de las escrituras pueda ser más sencilla. Mucho más sencilla. Bien. Leemos en la confesión de fe, en el capítulo 7, ¿no?, en los párrafos 5 y 6, lo siguiente. Este pacto, hablando del pacto de gracia, este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el evangelio. Ok. Está diciendo que la administración, es decir, la forma en la cual se llevaba este pacto era distinto. En el tiempo de la ley, que está hablando ¿no? de Moisés y todo ese periodo, y del evangelio, cuando Cristo ya vino. Bajo la ley, dice, se administraba mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos de ordenanzas entregados al pueblo judío. Ahora la pregunta es, ¿y esto qué cosa era? ¿Por qué no sacrificamos hoy en día? ¿Por qué no comemos un cordero pascual? ¿Por qué no estamos circuncidando a los niños? Hoy en día hay corrientes judaizantes que tristemente están llevando a la perdición a mucha gente. ¿Por qué? Porque creen que esto continúa. Pues no es así. Fue la administración, escucha bien, fue la administración del pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué señalaba esto? Continúa diciendo, todo esto señalaba de antemano al Cristo que iba a venir. Entonces, las promesas, profecías, sacrificios, circuncisión, el cordero pascual y todas las ordenanzas señalaban. ¿Qué es señalar? Apuntar, ¿verdad? Cuando tú estás yendo por la carretera y ves una señalización ahí que te dice, por favor, curva contra curva. ¿Vas a ir recto? No, pues no. Haces caso. Te está mostrando el camino. De la misma forma, las ordenanzas o los sacramentos del Antiguo Testamento, los que hemos mencionado, apuntaban de antemano a Cristo que iba a venir. Y para aquel tiempo, dice, a través de la operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también operó en el Antiguo Testamento. Si bien vemos que la profecía en Joel vendría en el día de Pentecostés, con eso no quiere decir que el Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en el versículo 2 del Génesis, hermanos, capítulo 1. Que el Espíritu de Dios se movía en la faz de las aguas. ¿Sí? La persona, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, continúa diciendo, a través de la persona del Espíritu Santo eran suficientes y eficaces para instruir y edificar a los elegidos por la fe en el Mesías prometido, por quien tenían la plena remisión de pecados, la salvación eterna. Este pacto se denomina el Antiguo Testamento. Entonces, como ejemplo brevemente, ¿qué hacía un judío de esta época? Un israelita de esta época. Uno que era, por decirlo así, protocristiano. ¿Qué hacía? Llevaba, ¿no?, comía el cordero pascual, pero en su corazón y en su mente estaba ¿quién? ¿Quién estaba? El Mesías prometido. Su oración y su corazón estaba en que un día el Señor iba a traer. Ese cordero, ¿no?, representaba a él. La circuncisión, por ejemplo, representaba que con una señal visible somos parte de ese pueblo. Y apuntaba que un día Cristo no solamente iba a ser el mediador de los judíos, sino, como le dijo Abraham, ¿verdad?, en ti serán benditas todas las naciones. Es hermoso lo que vamos a ver la próxima semana también, hermanos. Ahora, continúa. Dice, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado en el Nuevo Testamento, las ordenanzas por las cuales este pacto, es decir, el pacto de gracia, se dispensa son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, que son el bautismo y la cena del Señor, los cuales, aunque inferiores en número, ya no eran como hemos visto en el Antiguo Testamento, inferiores en número y administrados con más simplicidad y tal vez menos gloria externa, dice, no obstante,
en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto a los judíos como a los gentiles. Este pacto se denomina el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieran en sustancia, no, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Y esto es algo sencillo, hermanos. Una vez más, ¿dónde se inició el pacto de gracia? Después de la caída. Génesis 3:15. Pregunta lógica, hermanos. Si eso comenzó ahí, y el Señor empezó a operar de la sola gracia desde ahí hasta nuestros días, ¿dónde ven ustedes una diferenciación? Hemos hablado de las administraciones, ¿no? No existe. Siempre ha sido por gracia. Siempre. De esto concluimos, ya para ir pasando al segundo punto, de esto concluimos que los hombres del Antiguo Testamento, ¿no?, se salvaron de la misma forma que lo hacemos nosotros, con la diferencia que ellos veían al futuro. Veían al futuro que el Mesías iba a venir. Eran cristianos al igual que nosotros sin saberlo, por decirlo así. Ellos pensaban ya en el Mesías prometido. ¿Sí? ¿Y de dónde sacó esto? ¿Por qué creen que que el Señor nos ha permitido leer en este día Hebreos capítulo 11? Todos conocen ese capítulo como que aquí están las personas con la fe. Pero todos malentienden eso al pensar de que ellos han podido, han hecho, yo también puedo con mi fe, voy a hacer esto. No es así. Hebreos 11 nos está hablando de cómo se han salvado en el Antiguo Testamento. Eso es. Por eso Hebreos 11, 13 al 16 dice, escuchen por favor, abran sus Biblias, vamos a leer conmigo. Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16. Bien, dice así la palabra del Señor. Conforme a la fe, ahí está, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que dice, mirándolo de lejos. Y no solamente mirándolo, ¿qué más dice? Y creyéndolo. Y no solamente creyéndolo, sino saludándolo. ¿Qué más? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Quiénes son todos estos? Si tú recuerdas nuestra lectura, está hablando de todos los patriarcas. Ahí están todos, hermanos. ¿Sí? Y ahora, escuchen lo que dice. Porque los que esto dicen, claramente, sin lugar a dudas, ¿no?, dan a entender que buscan una patria. Bien. Hace un momento nos dijo que ellos confesaban que eran peregrinos en la tierra, que esa no era su patria. Es decir, el cristiano del Antiguo Testamento no anhelaba Canaán como en sí, sino, ¿qué es lo que dice? Pues si hubiesen estado pensando en aquella, no de donde salieron, es decir, una tierra física, ciertamente tenían tiempo de volver. Claro, como hemos visto, Adán ha muerto sin haber recibido. Hemos leído eso. Él hubiera dicho, bueno, como no tengo lo que se me ha prometido, ¿qué hago? Me doy marcha atrás y me vuelvo a Ur de los Caldeos. Ahí tengo, pues, tierra, ¿no? Pero no hizo eso. Porque dice, ¿no? Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. ¿Aquí dice Canaán? No. Esto es, ¿qué dice? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Vieron? La próxima vez que leas Hebreos 11, mi amado hermano, mi amada hermana, por favor, no cometas ese gran error que los cristianos hacen hoy en día, ¿no? Decir, oh, miren, qué buenos con la fe. Debo imitar esta fe para llegar a ser mis cosas. No, están hablando de cómo se han salvado en el Antiguo Testamento. Por medio de la fe. ¿Sí? Y finalmente, los sacramentos, es decir, las ordenanzas, porque esos son, ¿no?
las ordenanzas, los signos, los sellos del pacto de gracia se administraron de la siguiente forma. En el Antiguo Testamento, la Pascua y la circuncisión apuntaban a la futura obra de Cristo. En el Nuevo Testamento, la Cena del Señor y el bautismo nos hacen referencia a la obra realizada por Cristo. Siendo todos estos sellos y signos del mismo pacto, el cual es de la justicia por la fe. ¿Sí? De ahí que nuestros hermanos del pasado, gran mayoría, por decirlo así, pues ¿qué dijeron? ¿A qué conclusión se llega con todo esto? Bien, la Pascua, ¿qué pasó con la Pascua? El Señor Jesucristo, la noche en el que fue entregado, Él dijo, no lo siguiente, yo cuánto he anhelado tener esta Pascua con ustedes. Yo les pregunto, ¿por qué creen que eligió esa noche? ¿Por qué no otra noche? Porque tenía un objetivo claro. Siendo Cristo, Dios encarnado, siendo Dios mismo, hermanos, ¿qué hizo Él esa noche? Mientras estaban cenando el Cordero Pascual, ¿sí? Mientras estaban compartiendo, el Señor dice, toma el pan, déjalo ver el Cordero, ¿sí? Toma el pan y toma el vino. Y dice, esta es la sangre del nuevo pacto, aquello que Jeremías 31 habla, que no lo vamos a tocar a profundidad porque eso sería para otra serie, pero lo vamos a revisar la próxima semana. Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Y este pan no es mi carne que por vosotros es partido. ¿Qué hizo el Señor ahí? Cambió. Los cristianos no celebramos la Pascua, hermanos. Los cristianos celebramos la cena del Señor. ¿Sí? El Señor había cambiado en ese día eso. Pero, ¿por qué? Fue Cristo quien lo cambió, no somos nosotros. Fue Él. Algo similar, que no lo vamos a tocar a profundidad, lo vamos a ver en su debido tiempo, pasó con la circuncisión y el bautismo. La circuncisión, ¿qué era? Era el sello, la marca del ingreso al pacto, ¿verdad? Del ingreso al pacto de gracia. ¡Ojo! Hermanos, eso, no pierdan de vista. No es su ingreso al pacto de obras, porque el pacto de obras es allá atrás. ¿No ven? Es el ingreso al pacto de gracia, hermanos. Así entraban a ese pacto de gracia. Y como vamos a ver en las aplicaciones, dentro del pacto de gracia puede ser un miembro interno o externo. Vamos a ver eso en las aplicaciones. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que aquellos que querían ser parte del pueblo del pacto deben ser circuncidados. Pregunta, ¿de qué se trató el concilio de Jerusalén? De que los judaizantes estaban intentando decir, todo el que se vuelva cristiano tiene que circuncidarse. Los apóstoles dijeron, no, esa no es. Y vamos a ir viendo en la revelación de la palabra del Señor ese cambio de sacramento, de la circuncisión que era la entrada al pacto, con el bautismo. Ahora nosotros entramos al pacto de gracia, al mismo pacto, hermanos, pero ¿por qué? Por medio del bautismo. Continuamos ahí brevemente. En el Antiguo Testamento solamente entraban al pacto de gracia, es decir, por la circuncisión, simplemente aquellos que eran adultos. No, hermanos. Muchos dicen, Jeremías 31 dice, ¿sabes que es un nuevo pacto entre tú y que vamos a hacer nosotros? No, continúen Jeremías 32, como vamos a ver en un momento nada más. Dice, para ti, para tus hijos. Porque así era el pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Entraba, que sea un prosélito que no era judío, y entraba toda su familia con él. Tenía que ser circuncidado y entraban al pacto. Ahora, dentro del pacto, como vamos a ver más adelante, o estás internamente o externamente. En palabras simples, o eres un convertido o eres un hipócrita. No hay más. Y esa es la realidad de la iglesia, ¿verdad? No todos los que están en la iglesia son creyentes, hermanos. Pero muchos de ellos se han bautizado, ¿verdad? Y uno puede decir, pero uno tiene que ser verdadero creyente para ser bautizado. No siempre.
Porque tú no conoces el corazón de ese hombre o de esa mujer, ¿verdad? De lo mismo, en el Antiguo Testamento vamos a ver también que toda una generación de judíos que fueron circuncidados, ojo, pereció en el desierto. No entraron por incredulidad. No perdamos de vista eso, hermanos. El ingreso al pacto de gracia ha cambiado su administración. No es por circuncisión ahora, es por bautismo. Por eso, hermanos, como ha cambiado, ya no es circuncisión ahora, sino es bautismo, los hijos de los creyentes son contados en el pueblo del pacto. Son contados en el pueblo del pacto. ¿Ok? Bien. Entonces, con esa aclaración vamos a continuar a nuestro segundo punto. Vamos a hablar entonces ahora acerca de la naturaleza del pacto de gracia. Esto es crucial, ¿se han dado cuenta, hermanos? Es crucial entender el pacto de gracia, su inicio y sus administraciones. Si nosotros no hacemos eso, vamos a perder el sentido de la historia bíblica, hermanos. Vamos a perder. Vamos a intentar dividir aquí, y nos vamos a perder. No vamos a encontrar sentido con ninguna historia bíblica. Y eso no debe ser así. ¿Sí? Bien, hablemos rápidamente acerca de la naturaleza del pacto de gracia. Vamos a meditar en las partes del pacto. A saber, ahora sí vamos a desarrollar el pacto de gracia entre Dios y el elegido. Bien, primeramente, este concepto puede traer malentendidos, como les dije, ¿no? ¿Cómo? Dos cosas. Primero que alguien puede preguntar, ¿no? Si este es un pacto, ¿puede el hombre poner condiciones? ¿No ve? En eso podemos concluir. O segundo, ¿podrá el hombre mantenerse en los términos del pacto? Bien, aclaremos estos dos puntos rápidamente. Número uno, que el pacto de gracia, en primera instancia, escúchame bien, por favor. En primera instancia, es unilateral, ya que Dios es el que dispone de su benevolencia y gracia e invita al hombre a entrar en este pacto. Ahora, sabemos que por naturaleza no queremos nada de Dios, hermanos. El hombre no quiere saber de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así somos como hombres. Es por ello que para ser partícipes del pacto de gracia, necesitamos a otro que cumpla los requerimientos que Dios exige. Es por ello que Jesús es el mediador del pacto, y que en virtud de los méritos de Cristo, es decir, estar en Cristo, podemos ser parte de este pacto. Pero en segunda instancia, y esta parte, bueno, hasta ahí todos pueden decirme, amén, perfecto, está bien. Pero, en segunda instancia, y esta parte creo que es la más olvidada en la actualidad, pero la cual se debe predicar. En segunda instancia, hemos visto que en primera instancia el pacto es unilateral, porque Dios es el que lo da, Dios es el que dispone, Él es el que pone, como vamos a ver en un momento, ¿no? Las promesas, todo, los otorgamientos, Él es el que pone. Pero en segunda instancia, hermanos, el pacto es bilateral. Alguien puede saltar ahí de su asiento y decir, ¿cómo es eso posible? Pues sí es bilateral, hermanos. ¿En qué sentido? Pero escúchame bien. Ya que el hombre, en virtud de los méritos de Cristo, se compromete a cumplir con la ley de su Señor, debe vivir en santidad de vida. ¿Vieron la parte faltante del evangelismo en la actualidad? ¿Se ofrece el pacto es unilateral? ¡Claro que sí! Ven a Cristo. ¿Pero qué vemos a la gente cuando entra a la iglesia? Que quiere vivir desordenadamente. Que piensa que su vida, bueno, pues entonces, si Dios ya lo ha hecho todo, y ahí nos vamos al antinomianismo, ¿no? Anti, en contra, nomos, ley.
en contra de la ley de Dios. Y no, Cristo ya lo ha hecho todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo puedo seguir viviendo mi vida, hacer mis sueños, cumplir mis cosas, y no pasa absolutamente. Dios ya lo ha hecho todo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. En cierta forma, podríamos decir que sí es así, pero no, porque eso es peligroso. Porque si en virtud de los méritos de Cristo nosotros hemos entrado al pacto de gracia, y el Señor ha obrado en nuestro corazón por medio de su Espíritu, ¿cuál es la voluntad del Señor para con nuestras vidas? Dice el apóstol Pedro. Nuestra santificación. Entonces, al momento de ofrecer el Evangelio, hermanos, es gratuito, es libre para toda persona. Vengan al pacto de gracia, como vamos a ver en un momento, nos vamos a deleitar en todo lo que el Señor nos promete y otorga en su pacto. Pero el Señor mismo dice, a todos los que entren, como a Moisés le dijo, cuando se otorgó los 10 mandamientos, que anden en mis estatutos. Ahí está. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Tenemos, no para salvación, sino en virtud de los méritos de Cristo. ¿Sí? Bien. Aclarando eso entonces, tenemos que aclarar eso. Ahora vamos a ver rápidamente al mediador del pacto. Habiendo aclarado este punto de las partes del pacto, ¿no? Ahora ya sabemos que no es el hombre directamente, ¿no? Porque ahí no se pudiera. Bueno, pasemos a hablar del mediador. Lo primero que debemos entender en este punto, hermanos, son las siguientes problemáticas. Número uno, como ya les dije, el hombre no puede tener directamente por sí mismo un pacto con Dios. Es un ser pecaminoso, es un ser vil. No puede. Y Dios, que es 3 veces santo, aborrece al pecado y al pecador. La semana pasada leíamos en el Salmo número 7 que el Señor está airado con el impío todos los días de su vida. Así que dejémonos ese pensamiento de Gandhi, que ha entrado a la iglesia, a decirnos de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Eso lo ha dicho Gandhi, no lo ha dicho ningún cristiano. Así que por favor, eso dejemos de lado. Dios aborrece al pecado y al pecador, porque Dios está airado con el pecador. Pero ¿cómo entonces podemos tener una reconciliación entre los dos? Ahora, viendo una vez más que el hombre no puede ni quiere nada con el Creador desde la caída hasta hoy, al Señor le ha placido, hermanos, darnos un mediador entre nosotros pecadores, viles pecadores, y el que es santo, sin dejar de lado su santidad. Bueno, pues sí, pero Dios es bueno, me va a recibir porque Él es bueno. Él no puede negarse a sí mismo, su santidad es pura. Nosotros somos impuros. Por eso 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el mediador de este pacto. El pacto de obras no tenía mediador, hermanos. No, Adán podía tener relación directa con Dios. Pero ahora no podemos. Necesitamos un mediador. Y ahí es donde Dios mismo hace esta obra. Y saben, hermanos, cuando ves así, yo te he dado a pensar en la encarnación de Cristo. ¿Sí? El mediador, hermanos, no puede ser un ángel, sino debe ser uno semejante al que transgredió el pacto inicial, a saber, semejante a Adán, un hombre. Es por ello que el misterio de la encarnación a la luz del pacto de gracia, hermanos, se engrandece, se magnifica, porque siendo el Hijo eterno, fue comisionado para ser el fiador de los escogidos, y él, aceptándolo de buena voluntad, viniendo a esta tierra, encarnándose a nuestra semejanza, rebajándose, humillándose, pero sin pecado, como dice Hebreos capítulo 10, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Claro que sí, el hombre no puede hacer nada. Mas me preparaste cuerpo. Se encarnó el verbo. Entonces,
semejante a nosotros, se encarnó, pero sin pecado, vivió lo que ningún hijo de Adán, ni Adán mismo pudo vivir, una vida perfecta delante de Dios, delante del Padre. No solo eso, hermanos, sino que las transgresiones, a saber, el pecado original y el pecado actual, que ya lo he explicado, de cada uno de nosotros, no pueden quedar impunes. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nosotros somos culpables, hermanos, somos reos de muerte. Es por ello que Cristo, como fiador de los escogidos, puso su vida por expiación, por sacrificio de los pecados, los cuales solamente pueden ser removidos, ¿cómo? Con una vara mágica y decir, no hay pecado. No, no, no. Hebreos 9:20 dice que según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Cristo no solamente vivió una vida perfecta, la cual Adán no pudo, sino que pagó las transgresiones. Un mejor sacrificio. Además, hermano, no solamente eso, además de vivir una vida acorde a los términos del primer pacto, poner su vida por expiación por el pecado, Cristo resucitó y ascendió, mostrando así que libró a los escogidos del signo de la desobediencia, a saber, la muerte. Ya no hay más, hermanos, ya no hay más. Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Yo te pregunto como cristiano, ¿temes a la muerte? Si eres cristiano y dijiste que sí, no deberías, porque Cristo venció la muerte. Hemos resucitado con Él, hermanos. No hay fin para las bendiciones de Dios en Cristo. No hay fin. ¿Sí? Y en base a esos méritos que Él solamente ha podido hacer, dar vida a los que por la fe se acercan a este pacto, hermanos. Y finalmente, este preciosísimo mediador intercede en este preciso momento por los escogidos delante del Padre. Está sentado a la diestra de Dios en todo momento, obrando a favor de nosotros para siempre. Para siempre. Ahora, no malentendamos, cristianos, que obrar a favor es vivir plácidamente en este mundo. No es así. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Tenemos nuestra lucha contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Pero a veces todo eso se convierte en otras cosas, ¿no? Tenemos enfermedad, tenemos depresión, nos afanamos. Pero el cristiano ya no lo hace. Porque todo, acuérdate por favor, si estás enfermo, si estás afanado, estás triste, estás deprimido, todo lo que estás viviendo es a favor tuyo. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo puede ser posible que me estés diciendo de que si estoy enfermo es a favor mío? Si eres cristiano, vas a decir amén. ¿Por qué? Porque por medio de las muchas aflicciones es necesario que pasemos para que alcancemos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí? O sea, no hay absolutamente nada en nuestras vidas, hermanos, que no sea en la vida del cristiano estoy hablando, que no sea a favor de nosotros. No hay nada. Todo es a favor de nosotros. Rápidamente. Ahora pasemos a meditar, hermanos, y a deleitarnos. Lo voy a hacer brevemente, pero van a ver qué hermoso es esto. Pasemos a meditar y a deleitarnos en las promesas de liberación y otorgamiento de parte del dador del pacto a través del mediador Jesucristo. El Señor, por medio del pacto de gracia, promete liberar ¿de qué? Número 1, del pecado. Jeremías 33:8 dice la palabra del Señor, y los limpiaré con toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El Señor nos promete liberar por medio del pacto de gracia. Hermanos, esto,
Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, Isaías 43:25. Por medio del pacto de gracia, el Señor promete liberarnos del pecado. Ahora, no solamente eso, sino que nos promete liberar de la ira de Dios. Efesios 2:3 nos muestra nuestra realidad como criaturas pecadoras, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, hermanos. ¿Ves que Dios está irado con todos nosotros por el pecado? Claro que sí. Claro que sí. Ya deja ese pensamiento de lado de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no es cristiano, hermanos. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es Cristo, que nos libra. Entonces, por medio del pacto de gracia, Dios promete liberarnos de la ira de Dios, hermanos. Por medio del pacto de gracia, el Señor nos libera, nos promete liberar de la maldición del pecado. Claramente. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ahí está, todos caemos en esto. Somos malditos por no haber cumplido los términos del pacto. ¿Sí? Eso es lo que somos, hermanos. Gálatas 3:13. Ahí está esta promesa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, les hago recuerdo a ese sermón que hablamos del sacrificio de Cristo. Hermanos, Él se hizo maldición por nosotros. ¿Sí? Él se hizo maldición por nosotros. Ahora, Él nos promete también liberarnos del poder del diablo. Segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Hijos del diablo. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está. El pacto de gracia promete liberarnos del poder del diablo. Y no solamente eso, sino que nos promete liberarnos del dominio del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. También nos promete liberarnos de la condenación eterna. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El pacto de gracia nos promete liberarnos del pecado, de la ira de Dios, de la maldición de la ley, del poder del diablo, del dominio del pecado, de la condenación eterna. ¿Hay algo peor que estas 6 cosas? ¿Un problema? ¿Una enfermedad? No lo creo. No lo creo. Pero no solamente eso, que el Señor, por medio del pacto de gracia, nos promete otorgar las siguientes cosas. Ser el Dios de un mísero pecador arrepentido. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo, dice el Señor, hermanos, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¡Wow! El Señor, por medio del pacto de gracia, nos promete otorgar su Santo Espíritu, hermanos. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Él promete otorgarnos por el pacto de gracia todo esto, hermanos. Y no solamente eso, sino que nos promete otorgar amistad íntima. Santiago 2:23.
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice a continuación? Y fue llamado amigo de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él nos está prometiendo otorgarnos todo esto, hermanos, por medio del pacto de gracia, por medio del mediador del pacto de gracia. Nos promete otorgar la paz, hermanos, Filipenses 4:7, Filipenses 4:7, perdón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que nos promete dar por medio del pacto de gracia. Santificación, hermanos. Uno no puede ser santo por sí, sino por medio del pacto de gracia. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, escuchen esto, hermanos, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Él nos promete realizar esto en nosotros. Y el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice también Filipenses. Nos promete otorgar perseverancia a los participantes del pacto. Dice Jeremías 32, 39 al 41, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. El Señor nos promete otorgar la perseverancia, hermanos, en el pacto. Y finalmente, nos promete otorgarnos la vida o felicidad eterna. Juan 10, 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les pregunto, hermanos, ante esto, ¿habrá algo más maravilloso que este pacto? ¿Para el hombre? ¿Es realmente el hombre un necio o la mujer una necia cuando desprecian el pacto del Señor? El pacto de gracia. Brevemente, unas cuantas aplicaciones para finalizar el sermón. Comenzando con esto que les digo, hermanos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Juan capítulo 5, versículo 40. Ahora quiero presentarte una lista. A ti, mi amigo o amiga, que hasta ahora desprecias el pacto de gracia, que hasta ahora piensas que tú puedes vivir en esta vida como si nada pasara. Dios permita que no mueras pronto antes de reconciliarte por medio de este pacto con Dios. Pero si te identificas con alguna de estas razones, porque debes tener tus razones, para no entrar en el pacto de gracia a través de Jesucristo, déjame decirte, estás siendo necio y pagarás con el infierno por él. Y con infierno me refiero la justicia de Dios sobre ti. No misericordia, no amor, no compasión, justicia que caerá sobre ti. Tristemente, no seas necio. Muchos pueden decir, pero es que no conocía. Ahora ya conoces. Ve a Cristo. Por ignorancia muchos se excusan. Se excusan. Yo he visto personas que no sabiendo leer, se buscan a alguien que se los lea la palabra del Señor. O con la tecnología que tenemos ahora, escuchar la palabra del Señor. Pero no excusarse en decir, ay, es que no puedo leer, no puedo ver. No, hermanos, no es así. Por ignorancia. O tal vez por incredulidad. Me parece interesante, pero creo que eso es para los cristianos. La próxima vez, no quiero ser duro con esto, pero la próxima vez que tú veas morir a alguien, piensa 2 veces en tu incredulidad. Porque es lo más duro ver morir a alguien cercano y no ni siquiera preguntarte en el corazón qué ha pasado con esta persona ahora. El Señor ha puesto la eternidad en nuestro corazón, dice Eclesiastés. Y todos nos preguntamos. Así que no seas necio y no seas incrédulo. Cristo le dijo eso. No seas incrédulo, sino creyente, a uno de sus apóstoles.
te digo lo mismo. No seas incrédulo, sé creyente. Ahora, otros por pereza. Sí están interesados. Qué bonito, qué lindo Jesús, ¿no? Ay, qué lindo, pero es que hay que revisar, ¿no? Hay que leer. Y yo no soy así. Si tú estás siendo así, Dios te va a juzgar por ello. Y peor que un cristiano sea así. Peor. Peor. Porque puede ser, como vamos a ver en un momentito nada más, que exteriormente seas parte del pacto de gracia. Preocupaciones o afanes terrenales. Ay, es que Dios no me entiende. Dios no sabe por lo que paso. Sufro tanto en esta tierra que nadie me comprende. Por favor. Mira al Hijo de Dios crucificado en la cruz. Mira lo que Él tuvo que llevar y vivir por toda esta generación maligna y perversa. Y compara, lo cual sería irreverente, digo yo, tu dolor con lo que Cristo sufrió. Piénsalo bien. Piénsalo bien. No vas a vivir más de 90 años. Bueno, ese es el estándar en nuestro país. ¿Qué va a pasar después de él? Piensa bien, por favor. Piensa bien. Que no se te vaya la vida simplemente pensar igual que los epicúreos, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Los jóvenes hoy en día piensan que eso es algo nuevo, ¿no? Que ellos han inventado, ¿no? Que ellos pueden innovar en las cosas y decir, sí, podemos vivir. La vida es para vivir. La vida es una sola. Sí, es una sola y tristemente la única en la que tienes oportunidad de ir al pacto de gracia. Pero ¿qué haces? Desprecias ese pacto. Prefieres 5 minutos de sonreír y toda una vida de llanto y dolor fuera del pacto de gracia. Deseos de la carne. Ay, no, es que muchos me han dicho de que si voy a ir a la iglesia y voy a ser cristiano, ya no me van a dejar tomar, o ya no me van a dejar salir con las chicas o con los chicos que salgo, me van a prohibir cosas. Bueno, si eso es lo que tú prefieres, hazlo. Hazlo. Pero déjame decirte que los deseos, tarde o temprano, se pasan. Se pasan. Y finalmente, lo peor, hipocresía religiosa. Todos aquellos que dicen, yo conozco a Cristo, yo sé quién es Él, Él ha muerto por mis pecados, yo sé quién es Él, pero sus vidas dejan mucho que desear. Se saben las doctrinas de la gracia, se saben teología, se saben una cosa, otra cosa, pero nada de eso aplican. O por lo menos tienen un poco de interés de decir, todo esto que sé, pues ahora lo haré. No. No. Y con ello quiero enganchar rápidamente, permítame por favor, y estoy terminando, que el pacto de gracia, hermanos, no necesariamente es sinónimo de salvación. Escuchen otra vez. El pacto de gracia no necesariamente es sinónimo de salvación, porque hemos visto las administraciones en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto también, vimos que los israelitas estaban dentro del pacto de gracia, pero algunos rechazaron. A eso vamos a llamar nosotros, vamos a hacer una distinción, y quiero que guardes esto en tu corazón para que entiendas la realidad de la iglesia. Al pacto de gracia, ¿sí? Estar en el pacto de gracia se puede estar de dos formas. De una forma interna, es decir, los verdaderos creyentes, los circuncidados en el corazón, aquellos que realmente se han arrepentido y han ido en fe al Señor Jesucristo y que viven para el Señor, los cuales son pocos. O también puede ser parte del pacto de gracia de forma externa, ser sellado con el bautismo, estar simplemente donde hay una bonita armonía entre hermanos, pero nunca has visto realmente el pacto de gracia como tu única razón de vida. Eso es ser parte del pacto de gracia de forma externa. Estos son por los hipócritas que ya están en la iglesia. ¿Sí? Ahora,
aquí voy a hacer una aclaración rapidísima. Los niños, hermanos, que nacen de padres creyentes, son parte, ¿sí?, del pacto de gracia de forma externa. No por ser hipócritas, sino porque ellos deben ser regenerados en el corazón en el tiempo aceptable del Señor. Pero están dentro del pacto, están en la iglesia, están con nosotros, están creciendo en los estatutos del Señor, así como a los niños, ¿no? En el Antiguo Testamento, el Señor siempre hace recuerdo. Que instruyas al niño, que le digas al niño. O yo les digo, o simplemente les pregunto esto, el niño que nacía en el Antiguo Testamento, nacía y le decía, bueno, crece y luego vas a ver si tú vas a ser judío o no. ¿Hacían eso? No. No. Hoy en día los padres son cobardes. Esperan de que tome su decisión. Eso parece progresismo, hermanos. Eso parece progresismo, ¿no? Como al decir, como están diciendo hoy día, ¿verdad? No le digas que es niño ni niña. Deja que crezca. Deja que vea. ¡No! La familia cristiana, aquel padre piadoso, madre piadosa, ¿qué va a hacer con su hijo? Si el Señor dice que la bendición es para ellos, va a orar por su hijo. Va a orar. Y si el Señor en su benevolencia permite que ese niño venga a los caminos del Señor, va a ser instruido desde niño. Tengamos eso en cuenta. Segundo, de que el pacto de gracia, mis hermanos, es incondicional para el hombre. Incondicional. Ahora, ya sé que muchos ahorita están diciendo, pero ¿y la fe? Hermanos, la fe es un don de Dios. ¿Sí? Entonces la fe no es una condición, sino un requerimiento, como dice la confesión, que Dios mismo nos va a proveer. Otro, el pacto de gracia nos ayuda, hermanos, a comprender de una forma sencilla la salvación, ¿verdad? Siempre fue por gracia. Lo fue así, lo es y va a ser hasta que venga el día del Señor. El pacto de gracia, mis hermanos, nos aferra más a la justicia de Cristo y a sus méritos que a los nuestros. ¿Verdad? Y finalmente, en virtud a los méritos de Cristo, hermanos, como participantes del pacto de gracia, debemos vivir lo que profesamos. Cuidémonos, hermanos, de no solamente ser participantes del pacto de forma externa, es decir, hipócritas. Hipócritas. Cuidémonos, porque ay de aquel hijo del pacto. Este fue una expresión que me hizo cambiar todo lo que yo pensaba antes. Decía así, no me acuerdo quién es el autor, pero se los comparto. Dice, bienaventurado el hijo del pacto, que se goce y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Pero maldito el hijo del pacto que pisotee la sangre de Cristo. Si tú que dices que eres cristiano, vive como un hijo del pacto, de forma interna con el Señor. No seas un hipócrita. ¿Por qué? No leemos allá en Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. ¿Quiénes eran esos? Participantes del pacto de gracia de forma externa, hipócritas. Tengamos cuidado. Pero los que están dentro del pacto de gracia, gocémonos en lo que justamente les compartí hace un momento. Gocémonos que el Señor nos ha prometido, y el Señor lo que promete, cumple. No es como hombre, no es hombre para que mienta, dice la Escritura. El Señor nos ha prometido, hermanos, aquellos que estamos en Cristo, nos ha prometido liberarnos del pecado, de la ira de Dios por nuestra culpa, de la maldición de la ley, del poder del diablo, del dominio del pecado, de la condenación eterna, y nos ha prometido otorgarnos ¿qué cosa? Ser nuestro Dios, darnos su Santo Espíritu, tener una amistad íntima con Él, tener paz con Él, darnos la santificación, la perseverancia en esta tierra y la felicidad de la vida eterna. ¿Quieres algo más? Como cristiano yo diría no, Él ya lo ha hecho, no necesito nada más que eso. Pues vive para Él. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, por mostrarnos, Señor, lo grandioso que eres para con nosotros. Señor, realmente no merecemos nada de lo que tú haces para con nosotros, pero te agradecemos por nuestro mediador. Te agradecemos por Cristo, Señor. Te agradecemos por sus méritos, Padre.
por lo que Él ha vivido, por lo que Él ha pagado y por lo que Él ha vencido y está ahora sentado a tu diestra, Señor. Es nuestra única esperanza, Señor. Qué insolentes hemos sido, Padre, al pensar que podemos agradarte por medio de nuestras obras. Qué necios somos, Padre, al escapar de este pacto y preferir, Señor, los placeres de esta vida que tarde o temprano se acaban. Oh Dios bendito, permite que las almas que están fuera de tu pacto, Señor, vayan sinceramente y en el corazón arrepentido, Señor, sean partícipes y se gocen, Padre, en todo lo que tú nos prometes. Señor bendito, a todos mis hermanos, aquellos que están en el pacto de gracia internamente, Señor, bendícelos, fortalécelos, Señor. Danos fuerza para el tiempo de la prueba. Danos fortaleza al momento en el cual vamos a pasar el valle de sombra de muerte y vamos a pasar a tu presencia. No permitas que blasfememos tu nombre, Señor, sino que confiemos en ti, porque en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Y también te ruego, Padre, por favor, haz un milagro en esos hombres y mujeres que están viviendo hipócritamente en medio de tu pacto, Señor. Que se den cuenta que están yendo en contra, Señor, y se están engañando a sí mismos. Ayúdanos en este día. Ayúdanos a deleitarnos en este pacto precioso que nos es dado por la sola gracia, por la fe en Cristo y por el arrepentimiento, Señor, de lo que miserablemente éramos. Gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos permites. Sé tú glorificado por medio de esta predicación, Señor, y lleva a muchos a tus pies, te rogamos. Es en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos que oramos. Amén.